Donald Trump es sin duda una figura que genera controversia, mucho más que cualquier personalidad política internacional. Pero una cosa está clara: hablar en público es la habilidad que ha permitido a Donald Trump llegar hasta donde ha llegado hoy en día. Y eso es lo que os voy a explicar en este vídeo. Mi nombre es Omar Navarro. Como músico he interpretado ante miles de personas. También he realizado apariciones en radio y podcast. Ahora enseño a otras personas a terminar con su miedo escénico tal como yo lo hice. Como ya os comenté en el pasado, por diversas circunstancias, he leído unos cuantos libros acerca de la figura de Donald Trump y también de su familia. La familia Trump es una familia de constructores de origen alemán y Donald Trump se inició también en el negocio de la construcción bajo la guía de su padre. Y aquí es donde empieza el tema de hablar en público. Porque cuando digo que eran constructores, no me refiero exactamente a que fueran las personas que ponían los ladrillos, sino que eran más bien las personas que buscaban los proyectos, los diseñaban, ponían el dinero, y del éxito de esos proyectos dependía que los edificios finalmente se construyesen. Y aquí es donde empieza el tema de hablar en público, como digo, porque lo que Donald aprendió de su padre es que necesitaban promoción, necesitaban apoyo de la prensa, necesitaban publicidad. Y el padre de Donald Trump, Fred Trump, era una persona reservada, sin embargo, comprendía las ventajas de hablar a la prensa, de hacer promociones interesantes, de llamar la atención de la prensa para que ésta publicase artículos hablando sobre las viviendas que construía Fred Trump, de tal manera que esto atrayese clientes. Ese fue el primer contacto que tuvo Donald Trump con el mundo de hablar en público. Su padre dirigiéndose a los medios de comunicación. Trump se dio cuenta de que esto era una técnica efectiva y lo aplicaría más adelante. Para todos aquellos que piensan que la gente que habla en público es porque no tiene ningún tipo de tensión y de una manera natural son capaces de hablar a las cámaras o a la prensa o a la audiencia sin ningún tipo de estrés, en el caso de Trump no es así. De hecho, en muchas de sus entrevistas o en muchas de sus intervenciones, porque hay muchos tipos de entrevistas a Trump, hay algunas que son en programas de televisión, hay algunas que son tipo entrevista privada, hay algunas que son del tipo comparecencia y otras donde el reportero, micrófono en mano, le hace preguntas a la salida de una sala de prensa o una sala de conferencias. En muchas de estas intervenciones podemos ver a un Trump joven aún, es decir, una persona que ahora mismo tiene cerca de 80 años, pues una persona de 30 y tantos, 40 años, podemos verla en un estado que no es precisamente tranquilo, en un estado que no revela precisamente comodidad o serenidad. En muchas de estas comparecencias, Trump se estaba jugando el futuro de sus proyectos, había mucha tensión y además no es menos cierto que muchas de las declaraciones que hacía Donald Trump en ese momento ya no eran verdad, según cuentan sus biógrafos. Había muchas especulaciones, muchas exageraciones y sin embargo ahí estaba Donald Trump año tras año hablando de sus proyectos. Y hay que recordar que cuando alguien habla de un proyecto personal, ese proyecto siempre tiene el riesgo de salir bien o salir mal, de tal manera que el exponerse ante los medios, ante las cámaras, es en sí mismo una especie de apuesta, porque uno está haciendo pública su imagen con la posibilidad de que esa imagen vaya asociada a un éxito o un fracaso. Y esto lo puntualizo porque mucha gente directamente no quiere valorar la posibilidad del fracaso, porque mucha gente cuando se plantea hablar en público, uno de los mayores estresores es la posibilidad del fracaso y en el caso de Donald Trump el fracaso siempre estaba ahí, siempre había una posibilidad de fracasar y de fracasar algo grande porque los proyectos de Trump eran muy grandes y las promesas que hacía eran también muy grandes. Con el paso de los años hubo mucha controversia alrededor de este por entonces solamente empresario y constructor, polémicas con sus matrimonios, controversias con sus bancarrotas, pero con sus técnicas de hacer propaganda. A pesar de todo este tipo de controversias, poco a poco se fue haciendo con un nombre, la marca Trump, que se fue haciendo sinónimo de calidad, de edificios espectaculares, de edificios lujosos, de edificios caros. Y Trump también se intentó labrar una imagen de negociador, de buen negociador. Precisamente en este libro, El arte de la negociación, no está escrito realmente por Donald Trump. Al parecer ya es oficialmente conocido desde hace varios años que el verdadero y único escritor de este libro es Tony Schwartz, que públicamente ha admitido haber realizado la obra enteramente él mismo. Es un poco difícil estimar hasta qué punto esta obra es una obra de ficción, completamente o no, porque es verdad que
relata los negocios de Trump durante una serie de años en los que Schwartz estuvo acompañando a Trump. Es un libro que está bien escrito y que dio mucha popularidad a Trump y contribuyó a granjearle esa imagen de buen negociador. Y todo esto junto, los edificios altos, lujosos, caros, más el aura de buen negociador que se fue granjeando Trump, construyeron lo que finalmente se conoce como la marca Trump, lo que permitió al empresario utilizar simplemente su nombre como una licencia para otros edificios. ¿Qué significa esto? Significa que Trump recibía dinero por poner su nombre en otros edificios que no había construido él, de tal manera que estos edificios obtenían prestigio. Según Trump iba alcanzando cierta notoriedad en diversos ámbitos, iba apareciendo en películas como Solo en Casa 2, en series de televisión como El Príncipe de Bel-Air, en anuncios comerciales, y aprovechaba la mínima oportunidad para sacar un libro o un juego relacionado con sus negocios. Por ejemplo, cuando Trump salió de la bancarrota, escribió entre comillas un libro que se titula algo así como El arte de regresar, con las correspondientes entrevistas y ruedas de prensa sobre el libro. En la década de los 2000 protagonizó un reality llamado El Aprendiz, donde él era el centro de todo, donde se le presentaba como un gran empresario tomando decisiones, y este reality llegó a millones de personas, hizo a Trump todavía más conocido. En esta época, Trump ya había entrado en el mundo de la política tímidamente y aparecía en convenciones, aparecía en mítines de partidos minoritarios, y no es menos cierto que de no haber sido por toda esa experiencia previa de haber aparecido con la prensa explicando o hablando sobre sus construcciones, la transición a hablar de política y aparecer ante cientos de personas o miles de personas hablando sobre temas políticos hubiera sido una transición realmente dura de realizar. Sin embargo, Trump fue llevando esa trayectoria lineal donde la exposición al público era constante y permanente. Pero es muy importante destacar esto, a pesar de que Trump pudiera tener cierta tensión hablando en público, como mucha gente, sobre todo teniendo en cuenta que las cosas que decía no eran 100% verdad y era fácilmente demostrable que no eran verdad, y algunos periodistas se han encargado de demostrarlo. Trump era tan consciente de las ventajas a nivel económico y de influencias que estaba recibiendo por el hecho de exponerse constantemente, que está claro que su estrés o su miedo escénico o su dificultad para hablar en público en realidad nunca fue problema. De hecho, con el tiempo le fue cogiendo mucho gusto aparecer en público, y algún biógrafo destaca cómo para Trump los mítines políticos son lo más parecido a ser una estrella del rock, donde es el auténtico protagonista. Y también es muy interesante destacar que, según fuentes cercanas, Trump tiene una necesidad de aprobación enorme, lo cual, en principio, le debería poner en una situación de tensión total cuando se dirige a la gente, y se supone que él necesita que la gente que le escucha, a la audiencia, valide lo que está diciendo. Hay una anécdota en uno de los últimos libros que leí sobre él, escrita por el ex abogado de Trump, Michael Cohen. Es un libro que es bastante entretenido, por cierto, donde Trump está a punto de hacer un comunicado, pues no me acuerdo si en ese momento era ya como presidente de los Estados Unidos, y uno de sus hijos le preguntó que si estaba nervioso y él contestó: estoy a punto de hablar ante millones de personas, ¿tú qué crees? Es decir, que Trump puede tener cierta tensión al hablar en público, como muchas otras personas, y sin embargo, como forma parte de su rutina para conseguir sus resultados, para promover sus negocios, es algo que tiene totalmente interiorizado y que además llega a disfrutar en determinados momentos. Además, Trump parece tener otra característica que, desde mi punto de vista, si yo enfrentase mis intervenciones en público de esa manera, la verdad es que estaría completamente desorientado, por decir lo mínimo, que es la tendencia a improvisar, a dejarse llevar por su instinto, a no prepararse en absoluto. Parece ser que Trump no tiene mucha cultura que se diga y utiliza técnicas retóricas más o menos inventadas por él mismo para poder, por ejemplo, participar en los debates políticos, de los que en principio no debería tener mucha cultura, según cuentan fuentes cercanas como este abogado que comentaba o los biógrafos, etc. El mensaje de este vídeo realmente es que Trump no sería lo que es hoy, signifique lo que signifique para cada persona, si no hubiera iniciado esta exposición a la prensa de la mano de su padre, que también era una persona reservada y que es plenamente consciente de las ventajas de la publicidad. Como buen vendedor que es, Trump realmente es considerado más que un negociador, que es una especie de fachada que él ha conseguido construir gracias al libro de Tony Schwartz, que ahora mismo tiene unos cerca de 40 años desde su publicación aproximadamente.
sino que Trump realmente es considerado un gran vendedor, una persona que es capaz de hacer promociones, exagerarlas y convencer a la gente en definitiva. Y la pregunta es, dentro del mensaje de este vídeo, si tú estás viendo este vídeo para motivarte para hablar en público o para tranquilizarte, lo que te pierdes si dejas de hacerlo para tus negocios, para tu carrera, para impulsar tus ideas. Te pierdes mucho, y para que no te ocurra eso, en este canal dispones de muchas herramientas gratuitas, herramientas como por ejemplo para realzar los aspectos positivos de hablar en público y minimizar los aspectos negativos, que es una técnica que se llama recategorización, de la que vas a tener un par de vídeos por lo menos en la descripción. Y espero que haber hablado de Donald Trump en este vídeo por lo menos sirva para que te plantees continuar hablando en público si lo haces, no lo dejes, o para iniciarte si de verdad quieres propulsar tus ideas y tus proyectos.